Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Jesús Luque. Bienvenidos al tutorial número 4 del curso SQL Oracle. El día de hoy vamos a ver cómo obtener datos usando la sentencia select. Bien, pero antes de pasar directamente a lo que es la sentencia select, vamos a ver un poco de lo que es la terminología. Vemos aquí una tabla, en este caso es la tabla de empleados, y vemos aquí ciertos recuadros rojos con pues algunos números que vamos a explicar cada uno de ellos lo que son. En este caso, el número 1, como vemos, es el cuadro este de aquí abajo, que nos bordea toda una fila entera, ¿sí? Esto pues se llama en Oracle fila, o también se llama tupla. En este caso, una tupla lo que agrupa es todos los elementos de todos, o todas las columnas que pertenecen a un determinado empleado. Es decir, una fila lo que en realidad nos da nos proporciona pues toda la información, en este caso de un empleado en particular. Algo que hay que tener en cuenta es que todas las filas en una tabla deben estar identificadas, de tal manera que no se duplique. Y esto lo hacemos mediante lo que se llama la clave primaria. En este caso, la clave primaria es el número 2, que es la columna Employee ID. Employee, bueno, en realidad todo este Employee ID es una columna. Y esta columna es especial porque pues justamente tiene que ver con lo que es la clave primaria. Y como dijimos, la clave primaria no admite valores duplicados. Es decir, por ejemplo, la primera fila que tiene el valor 100, no debería de haber ningún otro empleado que tenga este valor 100. Es esta columna justamente la que hace que identifique a este empleado únicamente, ¿sí? No va a haber otro empleado que tenga este valor 100. Bien, respecto al valor 3, es otra columna. En este caso representa el salario. Realmente una columna pues lo que representa es algún tipo de dato que queremos almacenar para, en este caso, para los empleados, ¿sí? Dependiendo de la tabla de la que estemos, pues representará algún tipo de dato que sea necesario o que nos interese almacenar para dicha tabla. Luego, la columna 4 en realidad se parece al salario. Lo que pasa es que está haciendo referencia a lo que se llama la clave foránea. Como vemos aquí, el nombre me pone Department ID. Este Department ID está referenciando a otra tabla, en este caso la tabla de departamentos. Es de esta manera como creamos relaciones entre tablas en una base de datos relacional. Veámoslo más claramente, y tenemos aquí pues la tabla de empleados de la que hemos estado hablando, y vemos aquí Department ID. En este caso, por ejemplo, el valor 90, Stephen King. Vemos que es el empleado 100 y que trabaja en el departamento 90. Ahora, si quisiéramos obtener los datos de este departamento, pues utilizamos justamente esta clave foránea. En este caso, el valor 90 lo buscamos en la tabla de departamentos y vemos que aquí está el departamento 90, que en este caso es el departamento de los ejecutivos, y bueno, tiene otros datos adicionales. Algo que tienen que tener en cuenta es que, como vemos, la clave foránea, aquí tenemos 90, 90, ¿se puede repetir? Sí, se repite porque estamos haciendo referencia a otra tabla. En esta tabla de departamentos, esta clave foránea en realidad, como vemos, es una clave primaria. Aquí sí que no se repite, ¿sí? De la misma manera que pasaba aquí con los empleados. La clave primaria identifica únicamente a en este caso, un empleado. Y aquí la tabla primaria para departamentos pues identifica únicamente a un departamento. Y las claves foráneas pues pueden apuntar, pues muchas claves foráneas pueden apuntar en este caso a estos departamentos. Todo depende de cómo hayamos creado nuestras relaciones en nuestras tablas. Pero continuemos con lo que es la terminología. Aquí tenemos los valores 5 y 6, que en realidad son muy parecidos. Ambos son lo que se llaman campos. Un campo en realidad lo encontramos en lo que es la intersección entre una columna y una fila. Ahora, ¿en qué se diferencia el 5 y el 6? Bueno, el 6 es lo que es un campo de tipo especial, lo que se llama el valor nulo. Luego vamos a ver que en realidad nulo es algún valor que no está disponible, que no existe, que no se puede obtener, ¿sí?
Y antes de olvidarme, solo tengan en cuenta que en base a datos relacionales, el orden tanto de filas como de columnas no importa. Es decir, que la columna Employee ID esté primero y luego First Name o Last Name esté antes que First Name, eso es irrelevante. Para nosotros decidir el orden de las columnas, en realidad lo usamos mediante la consulta. Es mediante la consulta, en este caso la sentencia select, que nosotros decimos qué columnas queremos primero o qué columna queremos después. De igual manera con las filas. El orden de las filas también es irrelevante. Y todo eso lo vamos a ver después con más detalle. Bien, pues las sentencias que vamos a ver durante todo el curso de Oracle son estas, bueno, y adicionalmente otras más, pero estas son las primordiales. Y como vemos están categorizadas. Esto ya los que sepan pues, teoría de base de datos deberían estar más que habituados a esta. Entonces tenemos aquí lo que son las sentencias que pertenecen al DML o al Data Manipulation Language. Son sentencias que nos permiten manipular los datos, ¿sí? Específicamente los datos. Como vemos aquí tenemos select para lo que es las consultas para obtener data, insert para insertar nueva data en nuestras tablas, update pues para modificar, delete lo que es para borrar y merge para unir. Luego tenemos el Data Definition Language. Esto nos permite definir datos, es decir, nos permiten modificar la estructura o crear estructuras. Luego lo que tenemos es el Data Control Language, que tienen que ver más que todo con los permisos. Eso lo vamos a hacer permisos a objetos, a tablas, a todo lo demás. Y finalmente pues tenemos lo que es las sentencias para lo que es el control de transacciones. Esto también es bastante importante y lo vamos a ver pues mucho después durante este curso. Bien, la base de datos que hemos liberado en el video tutorial anterior era la base de datos HR. Aquí tenemos el esquema de dicha base de datos. Es importante que nos vayamos habituando a este esquema para poder hacer nuestras consultas de una manera correcta. Aquí lo que tenemos es la tabla empleados. Como vemos, la tabla empleados está relacionada con departamentos, es una doble relación, y porque un empleado trabaja en un departamento y a su vez un departamento pues tiene alguien que lo dirija, ¿cierto? Por eso que tiene una doble relación. Location es una tabla que tiene que ver con una dirección específica, ¿sí? A dónde está localizado este departamento. Countries tiene que ver con los países y regiones, pues África, Asia y todo eso lo demás, ¿sí? Ahora, employees, o sea, empleados, está relacionado con jobs, que son los trabajos o los tipos de puestos de trabajo que hay en la empresa. Employees también está relacionado con Job History, que es más que todo para almacenar lo que es la forma en que los empleados van cambiando de puestos en dicha empresa. Y finalmente, pues Job History está unido con Jobs, pues justamente por eso, ¿no? Es un histórico de los tipos de trabajo. Bien, entonces esto, como digo, es cuestión de que se vayan habituando y viendo, y como vamos a ir trabajando con estas tablas, pues ya pronto van a ir viendo los campos, no va a ser necesario que estén memorizando ni nada por el estilo. Y bien, pasamos finalmente a lo que es la sentencia select. Y bueno, lo que vamos a ver es qué nos permite, o sea, las capacidades de la sentencia select. Y aquí surgen dos conceptos, de los cuales pues Oracle lo maneja de esta manera. En este el primero es proyección. Proyección tiene que ver con las columnas que nosotros queremos obtener de alguna tabla. Entonces, cuando acabamos de las columnas que queremos obtener de dicha tabla, pues hablamos de una proyección. Luego viene el término selección. Y selección tiene que ver con las filas que queremos retornar de dicha tabla. Para esto vamos a aplicar diferentes criterios para poder obtener una u otras filas. Pero de momento pues vamos a obtenerlas todas en este primer video tutorial. Y finalmente tenemos lo que son los joins. Hace un momento les mostré que teníamos una tabla empleados y teníamos por ejemplo la tabla departamentos. Si queremos obtener tanto información del empleado como información del departamento que quiere trabajar, donde está trabajando, pues utilizaríamos un join para poder retornar la data de, en este caso, esas dos tablas. Se puede hacer de más tablas, claro está. ¿Sí? El ejemplo aquí es solo para dos tablas, pero que se puede para muchas más.
Bueno, y finalmente, y antes de irnos al Oracle, pues tenemos la definición formal de lo que es la sentencia select. Bien, algo que tienen que tener en cuenta es cómo se llama esto. Primero, select es una palabra clave. ¿Sí? La palabra select, así, sola, es lo que se llama palabra clave. La cláusula select viene a ser pues el select con todo lo que le pertenezca al select, todo lo que le podemos indicar, en este caso las columnas, o las expresiones, o el asterisco. Todo eso es la cláusula select. Aquí vemos la cláusula from también. Cuando nosotros queremos seleccionar data de una base de datos, es necesario decirle qué columnas, o todas las columnas con el asterisco, y especificar de qué tabla, obviamente. Esa de dónde tenemos que obtener esas columnas se especifica con la cláusula from. Ahora vemos que select solo es la palabra clave select. Todo esto de aquí sería la cláusula select. Todo esto de aquí sería la cláusula from. ¿Y qué es la sentencia select? La sentencia, o en realidad cualquier sentencia, es cuando utilizamos más de dos o más cláusulas. En este caso, todo esto de aquí, la cláusula select más la cláusula from, formarían parte de lo que se llama la sentencia select. Bien, ¿cómo interpretamos esto de aquí? Lo que pertenece al select. Bien, el asterisco lo utilizamos cuando queremos obtener todas las columnas de una tabla, la tabla que especifiquemos en el from. Ahora, este símbolo de aquí, esta barrita vertical, lo que nos quiere decir es que podemos colocar asterisco o podemos colocar, en este caso, lo que esté dentro de las llaves. Ahora, dentro de las llaves, ¿lo que es lo que podemos colocar? El nombre de una columna o una expresión. Esto de aquí que está entre corchetes es algo opcional. En este caso, opcionalmente podemos colocar la palabra clave distinct. La palabra clave distinct lo que nos permite es suprimir duplicados. Y aquí vemos que también tenemos algo que es opcional, que es lo que se llama los alias. El alias vamos a ver luego con detenimiento para qué sirve. Y aquí finalmente pues tenemos coma y los puntos suspensivos, que quiere decir que podemos poner más de una columna, más de una expresión, con sus alias y todo lo demás, ¿cierto? Bien, vámonos al SQL Developer para usar ya lo que es la sentencia select. Bueno, ya estamos aquí en el escritorio. Por esta vez voy a mostrar todo el proceso entero de la conexión y a la siguiente vez directamente estaremos conectados con el SQL Developer. Lo hago así porque en el anterior tutorial vimos cómo desactivar algunos servicios, ¿cierto? Bien, vamos a conectarnos al SQL Developer y pues nos va a pedir la conexión, ¿cierto? Bien, ahora tenemos que seguir curso Oracle. ¿Recuerdan? La contraseña era HR y vemos que me sale un error que me dice que no se pudo establecer la conexión. Eso es por lo que los servicios los hemos detenido. Bien, para esto lo que les había mencionado. Vamos aquí a todos los programas, donde está Oracle, y luego le damos Start Database. Tenemos que inicializar la base de datos. Vemos que aquí me sale que el listener se está iniciando, luego se ejecuta correctamente, y habla luego del servicio Oracle Service XE, que viene de Express Edition. Ahora esperemos un momento a que también se inicie el servicio. Una vez que esté iniciado ya podremos conectarnos sin ningún problema. ¿Sí? Pero como les dije es para solo optimizar el arranque de mi máquina. Bien, como vemos ya ha terminado. Salimos aquí. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ver si nos deja conectarnos otra vez. Nos pide la conexión. La contraseña la habíamos puesto HR por comodidad nada más. Y como vemos ya estamos conectados. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es utilizar el select. Dijimos que el select era una cláusula en la cual, como vemos, si pongo select ahí, inmediatamente me aparece esta pequeña ayuda. Me dice select asterisco from, y select asterisco from el nombre de la tabla, select el nombre del campo, y algo por el estilo. Nosotros lo vamos a hacer manualmente. Lo que dijimos, si presionamos select asterisco, tenemos que decirle al select de qué tabla va a obtener todos los registros, ¿cierto? Porque el asterisco significa eso, todas las columnas.
En este caso, select asterisco from, y lo que vamos a hacer es, vamos a mostrar todos los departamentos. Vamos a ejecutar, bueno, ahí me falta departments. Bien, ahí lo vamos a ejecutar, podemos presionar F5, y como vemos, si presiono F5, aquí debajo me sale los resultados. Vamos a hacerlo un poco más grande para que se muestren los resultados ahí, que no vamos a hacer consultas tan grandes de momento. Bien, ahí. Y aquí tenemos todo esto. Hemos presionado F5, ¿sí? Y vean cómo sale en formato texto. De hecho, esto se puede guardar o imprimir. Y vamos a hacer lo mismo, pero esta vez en vez de presionar F5, vamos a presionar. Bueno, lamentablemente el F9 coincide con el Camtasia, y al presionar F9 pues para la grabación. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacerlo directamente desde aquí. Vean que si le doy aquí los botoncitos es exactamente lo mismo. Ejecutar el script es presionar F5 y vamos a darle aquí. Y vemos que esta vez me sale, en vez de en formato texto, me sale en formato tabular. Y aquí están los nombres de los campos, o sea, de las columnas, y toda la data que contiene. Vamos a hacer esto un poco más grande. Bien. ¿Qué es lo que notamos aquí? Así de momento. Los encabezados. Los encabezados salen en letras mayúsculas, ¿verdad? Y tenemos aquí Department ID, Department Name, Manager ID, Location ID. Todo esto sale en mayúsculas. En la base de datos, ¿cómo está definido? Vamos a nuestra tabla de Departments y aquí están también. ¿Sí? Están en mayúsculas. Bien, otra cosa que podemos notar. Miren los datos. Los datos que son de tipo texto, ¿sí? Vemos que los datos de tipo texto están alineados hacia la izquierda. Y luego los datos que son numéricos están alineados a la derecha. Y vemos todos estos de aquí, son de tipo dato numérico. Y salen a la derecha. Entonces ya vemos cómo muestra los resultados aquí el SQL Developer. Bien, también podemos obviamente conectarnos por el SQL Plus. Vamos aquí a Oracle. Y en la línea de comandos, y recuerden, para conectarnos al SQL Plus, poníamos el usuario, el slash, presionamos enter y nuestra clave, y estamos conectados. Bueno, en este caso me he conectado con el usuario system. Ahí vamos a conectarnos. Uy, que me he salido. Vamos a conectarnos con el HR. Bien, vamos a seleccionar. Bien, una cosa aquí primordial en el SQL Plus, que es obligatorio poner el punto y coma. Si no lo ponemos, no nos va a procesar la consulta. ¿Sí? Ven que no he puesto el punto y coma, he presionado Enter y me sale ahí el número 2 y el cursor parpadeando. Es porque está esperando que coloquemos el punto y coma. Una vez que nosotros coloquemos el punto y coma, recién va a salir la información. Sí, entonces en el SQL Plus, como os digo, es importante ingresar esto. Y aquí tenemos la data pues en formato tabular. De la misma manera, los textos están alineados a la parte izquierda y los números están alineados a la parte derecha de la columna. Y eso era solo para mostrarles. Y vamos a cerrar esto, que la principal herramienta que vamos a utilizar es el SQL Developer. Bien, aquí si ponemos por ejemplo otro select, queremos seleccionar por ejemplo todos los campos, pero de la tabla jobs, ¿sí? Entonces select asterisco from nuestra tabla jobs. Ahí, como vemos, me marca estas pequeñas subrayados en rojo, ¿sí? Bien, cuando tenemos dos sentencias, dos instrucciones para poder ejecutar, ahí sí que es obligatorio poner el punto y coma para separar una de otra. Esta, como es la final, no es necesario. Entonces vamos a ejecutarlo. Como vemos, aquí tenemos la última sentencia, ¿sí? Vamos a ejecutarlo con el F5, el de aquí. Y vemos que tenemos aquí las dos últimas, todos los jobs
Y aquí tenemos los departamentos, los 27 departamentos. Y como me pone aquí, 27 filas seleccionadas, aquí me pone 19 filas seleccionadas. ¿Sí? Entonces tenemos select asterisco y from ponemos el nombre de la tabla. El asterisco quiere decir que vamos a tener todas las columnas de dicha tabla. Tengan en cuenta que en este caso no estamos poniendo ningún criterio de restricción. ¿Qué quiere decir? Que absolutamente todas las filas de esta tabla de departamentos se van a mostrar. Lo que estamos aquí es seleccionando las columnas. En este caso estamos haciendo una proyección de todas las columnas. Recuerden, las columnas son la proyección. Ahora, si no me interesan todas las columnas, lo que me interesa solo son algunas. Bien, primero hay que saber el nombre de nuestras columnas. Digamos que solo me interesa saber los nombres de departamentos. Entonces vamos ahí, vamos a borrar esto de aquí. Y solo me interesan los nombres de departamentos. Department, name. Vamos a ejecutarlo con F, bueno, vamos a darle aquí porque si no se va para otra circunstancia. Y como vemos, aquí hemos hecho una selección de todas las filas y la proyección solo incluye una columna, en este caso department name. Y aquí tenemos pues los 27 departamentos. Podemos añadir obviamente más, ¿sí? Podemos, por ejemplo, añadir su localización. Ejecutamos nuevamente. Y aquí tenemos que el departamento administración está ubicado en esta localización. Bueno, tenemos aquí el 1700. Y como vemos es una clave foránea. Los datos de esta localización están en la tabla de locations. Y lo vamos a buscar. Mejor vamos a poner todas las columnas. ¿Sí? Locations. Bien, y aquí vemos que era el 1700, lo tenemos aquí. 1700 vemos la dirección, que está la calle, el código postal, la ciudad y la provincia. Bueno, aquí también tenemos el ID del país, el country, ¿sí? Recuerden que tenemos otra tabla donde están almacenados los países. Aquí está, countries. Entonces, de esta manera hemos podido seleccionar todas las filas y solo algunas columnas o todas las columnas de alguna tabla. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver es las expresiones. Recuerden que podíamos, aparte de poner los nombres de las columnas, podíamos poner expresiones, en este caso, aritméticas, es decir, podíamos sumar, restar, multiplicar, dividir. Todo eso lo podemos hacer también aquí en el select. Para esto vamos a borrar esto. Y queremos mostrar, por ejemplo, el apellido y el salario de los empleados. ¿Sí? Lo vamos a ejecutar. Y aquí está. Tenemos todos los empleados, que creo que son 127 o 107. 107. Bien, tenemos aquí todos los empleados y vemos que este empleado apellidado King gana 24.000. Bueno, la moneda no se especifica. Cochar gana 17.000, Dejan 17.000, Juno 9.000, Ernst 6.000 y así. Ahora, este es el sueldo, el salario, es decir, el sueldo mensual. ¿Qué pasa si yo quisiera saber cuánto gana al año esta persona? King, por ejemplo, y todos los demás, obviamente. Quiero saber cuánto ganan al año. Entonces sería el salario, y este obviamente va a ganar al año multiplicado por 12, ¿cierto? Son 12 meses, y es un salario mensual. Multiplicamos por 12 y con eso tenemos el salario anual. Bien, pues esto lo vamos a ejecutar. Y como vemos, esta persona ganaría, bueno, gana al año 288.000. ¿Sí? Entonces, de esta manera hemos podido incluir, en este caso, un operador, el operador de multiplicación. Como vemos, el operador de multiplicación es el asterisco. Si queremos calcular, por ejemplo, se les da una bonificación a los empleados de 300 y queremos mostrar, ¿no?, cuál es su salario y el salario con la bonificación.
Bien, entonces la bonificación, como es de 300, se lo sumamos al salario, ejecutamos la consulta y como vemos, bueno, está seleccionado esto, vamos a pagar. Bien, ahora sí. Tenemos salario más 300. En este caso, como vemos, su salario es de 24.000, pero más la bonificación estaría ganando 24.300. Ahora, digamos que quiero poner que el sueldo de la persona anual y que esta persona al año se le aumente esta bonificación de 300, ¿sí? Es anual, ¿sí? Durante todo el año después de trabajar, pues en diciembre, digamos, se le da una bonificación de 300. Si queremos saber cuánto va a ganar esta persona en el año, incluida la bonificación, entonces sería, tenemos que son 12 meses por el salario más la bonificación de 300, ¿verdad? Si ejecutamos esta consulta, pues obtendríamos el resultado, que esta persona ganaría, por ejemplo, King, que gana mensualmente 24.000, al año va a ganar 288, 288.300, ¿sí? Veamos aquí, vamos a abrir la calculadora y tenemos que esta persona, 24.000, pues lo multiplicamos por 12 meses y a eso le sumamos la bonificación y tenemos justamente eso, 288.300. Bien, ¿y qué pasa si quisiera calcular, por ejemplo, esta persona de aquí, digamos, mensualmente se les da una bonificación de 100 nada más, ¿sí? En la moneda en la que ustedes estén, no sé en qué país estarán viéndome. Entonces aquí son los soles. Entonces digamos que esta persona mensualmente se le da una bonificación de 100 soles. Y queremos mostrar, aparte de su salario, queremos mostrar todo lo que ganaría en el año, teniendo en cuenta que mensualmente se le da una bonificación de 100 soles. Entonces tendríamos algo como esto, ¿cierto? Que el salario se le está sumando 100 soles en este caso, y todo eso multiplicado por 12, ¿sí? Vamos a ejecutarlo a ver si es correcto. Lo ejecutamos y tenemos que esta persona ganaría 288.100. Vamos a ver si es correcto. Esta persona gana 24.000, pero cada mes se le da 100 soles, ¿cierto? Le sumamos 100. Y eso hay que multiplicarlo por ¿cuánto? Por 12 meses. Y vemos que los valores son diferentes. Ahora vamos a explicarlo por qué. Tenemos 4 operadores posibles. Tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Ahora, hay algo que se llama precedencia de operadores. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos operadores se realizan antes que otros. En este caso, la multiplicación y la división tienen el mismo nivel de precedencia, tienen el mismo poder, por decirlo así. Y siempre se van a ejecutar antes que la suma y la resta. La suma y la resta también tienen el mismo nivel de precedencia. En este caso, cuando viene SQL, el Oracle, va a ejecutar esta expresión y encuentra pues dos operadores y él se va a preguntar ¿cuál tengo que procesar primero? Entonces se da cuenta que aquí tiene una multiplicación y aquí tiene una suma. Inmediatamente dice pues primero ejecuto la multiplicación. ¿Por qué? Porque tiene mayor nivel de precedencia que él, más en este caso. Ahora, si yo quiero, en este caso, que primero se haga esto, porque lo que quiero es eso, ¿no? 12 por salario más 100, ¿sí? Esto en realidad es lo que está ganando la persona mensualmente por 12 meses en total de salario. Bien, pues para romper esta precedencia se utilizan los paréntesis. De esta manera, los paréntesis siempre tienen mayor prioridad, mayor precedencia que cualquier operador. En este caso, encuentra que hay paréntesis, dice pues primero realizo lo que está dentro de los paréntesis. En este caso, a salario le suma 100 y todo eso lo multiplica por 12. Vamos a ejecutarlo nuevamente con la versión corregida y tenemos que esta persona gana 289.200, exactamente como lo habíamos calculado. Entonces de esta manera
hemos visto las operaciones aritméticas que se pueden aplicar también aquí en los ELEG, como vemos en los ELEG, y la precedencia de estos operadores. Una cosa muy importante también a tener en cuenta es que vean que las columnas las estoy separando con comas. Cada columna la separo con coma. En los espacios es irrelevante. Puedo poner muchos espacios y de todas maneras va a funcionar, ¿sí? Le da igual. Igual aquí. Aquí pongo espacios, ejecuto y como vemos, ignora los espacios en blanco. El nombre del encabezado siempre va a ser 12, asterisco, salario y todo lo demás. Como si no hubiera ningún espacio. Lo que pasa que por obviamente facilidad de lectura solemos separar así, ¿no? Con un espacio en blanco entre columna y columna para poderlo identificar. Bien, ahora algo importante. ¿Qué pasa con los valores nulos? Vamos a mostrar, por ejemplo, una tabla con los valores nulos. En esta misma, los employees. Hay empleados que no tienen comisiones, ¿sí? Hay empleados que ganan una comisión y otros que no ganan comisión. Vamos a mostrarlo aquí. La comisión se almacena en un campo llamado comisión PST. Vamos a ejecutar esto para que lo vean. Vemos que aquí este King gana un salario de 24.000, pero de comisión tiene null. Quiere decir que esta persona no gana comisiones. En cambio aquí Russell tiene una comisión del 40%, ¿sí? 0.4 y estas demás. ¿Qué pasa cuando incluimos en una operación aritmética un campo que tiene como valor nulo? Pues el resultado va a ser siempre nulo. Por ejemplo, si esta comisión PST le multiplico por el salario y lo vamos a ejecutar directamente, vemos que el resultado de multiplicar o de cualquier operación aritmética con un valor nulo siempre nos va a dar otro valor nulo. En este caso de aquí, 5.600, sería pues la comisión de esta persona. Esta ganaba 40%, 40% del salario, entonces 14.000, o sea, el 40% de 14.000 es 5.600. Bien, entonces de esta manera hemos determinado que los valores nulos, cuando se procesan mediante un operador aritmético, con cualquier operador aritmético, obviamente, siempre nos va a dar como resultado otro valor nulo, ¿sí? No nos va a dar error. Entonces, tengamos en cuenta eso de ahí. Ahora, lo que estamos viendo aquí arriba es un poco feo, ¿cierto? No nos dice nada. Digamos que lo que hemos hecho hace un momento, queremos mostrar la ganancia anual. Pues si ejecutamos esto, vemos que me sale el salario. El castellano que se sale. Bien, aquí tenemos 12 por salary. Yo no quiero que se muestre así, yo no quiero que salga 12 por salary, sino yo quiero que salga pues algo como salario anual o algo por el estilo. Bien, pues para eso se define lo que se llaman alias. ¿Y cómo definimos un alias? Justo después del nombre de la columna colocamos un espacio y encerrado entre doble comilla ponemos el nombre de nuestra alias, digamos salario anual, ¿sí? Lo vamos a ejecutar y tenemos salario anual. Entonces ya nos sale lo que salía antes, ¿cierto? 12 asterisco salary. Por defecto siempre sale el nombre como encabezado, la misma operación que hemos hecho. En este caso con el alias lo hemos cambiado. Ahora, hay una palabra clave que en este caso es opcional para definir los alias. En este caso es la palabra clave as. De esta manera, si lo ejecutamos, también nos va a funcionar sin ningún problema. Lo que pasa es que esto aumenta la legibilidad al momento de leer. Porque sabemos que este de aquí, as, le estamos diciendo que este va a ser su alias. Es un poco más fácil de entender que sin esto de ahí. Depende también de todo, de lo que queramos. Ahora, ¿qué pasa si yo borro esto de aquí? Vamos a intentar ejecutar. Y como vemos me sale un error. Ahora, vamos a borrar este espacio de ahí. Lo vamos a volver a ejecutar. Y vemos que funciona. Entonces, ¿cuál sería
lo que podemos inferir de aquí? Que el alias se puede definir con doble comilla o sin doble comilla. Pero si el alias consta más de una palabra o tiene un espacio en el medio, es obligatorio colocar las comillas, ¿sí? Este de aquí también funciona con el as puesto ahí, con el as y sin el as. Pero una vez que nuestro alias tiene dos palabras, ya nos va a lanzar un error, ¿sí? Es obligatorio cuando nuestro alias tiene más de una palabra colocarle las dobles comillas. No olvidarse, son dobles comillas, ¿sí? Bien, ¿qué más nos falta ver del select, de los alias? Bien, ¿qué pasa? Ya cambiando de tema de los alias, ¿qué pasa si queremos mostrar de todos los valores de una tabla, no queremos mostrar los duplicados? ¿Sí? Habíamos mencionado algo acerca del distinct. Pues vamos a ver qué es el distinct. Vamos a mostrar en este caso, a ver de qué tabla podemos mostrar. Hay una tabla que tiene de employees, creo que tiene department. A ver, yo me equivoco, aquí tiene department ID. Vamos a ejecutar esta sentencia. Bien, aquí. Como vemos, me sale 90, 90, 90, 60, 60, 60, 60, 60, 100, 100, 100, 100. Yo no quiero que se muestren pues los duplicados. Para eso solo tenemos que anteponer distinct y volvemos a ejecutar. Cuando colocamos distinct justo después de la palabra select, lo que hacemos es eliminar todos los duplicados. En este caso, como solo teníamos una columna, pues se van a eliminar esos duplicados. Vamos a incluir aquí las name y lo vamos a ejecutar. Y vemos que ahora aparecen muchos más campos. ¿Qué es lo que pasa? Distinct no es que coja solo la primera columna, coge todo, ¿sí? Si hay dos filas que tienen exactamente el mismo department ID y exactamente el mismo apellido, si hubieran 10 por ejemplo, de esos 10 solo va a mostrar uno. En este caso, como vemos, creo que no hay ninguno. Bueno, hay dos que tienen el mismo department ID y el mismo apellido. Porque recuerdan que teníamos 107 registros, ¿cierto? Ahora solo se muestran 105. Entonces ha eliminado 2. Quiere decir que, bueno, hay 3 repetidos como mínimo. Y porque de esos 3, uno solo está mostrando 1. En total, quita 2. Entonces serían 105 registros. Bien, eso respecto a lo que es el distinct. Ahora, ¿qué pasa si nos piden concatenar datos? Digamos, quiero mostrar el apellido y quiero que salga a su costado el trabajo, ¿sí? Algo así como esto, pero no mostrado de esta manera. Vamos a ejecutarlo. Aquí salen, como vemos, dos columnas. Yo quiero que en una sola columna me salga, por ejemplo, Abel y que trabaja pues en SA Rep. ¿Cómo concatenamos esta columna con esta columna? Pues para eso existe el operador de concatenación. En este caso borramos la coma porque la coma nos va diciendo que son dos columnas independientes. Y aquí entre estas dos nombres de columna, lo que tenemos que introducir es el operador de concatenación. ¿Cuál es ese operador? Pues son las dos barritas verticales. En este caso, esas barritas verticales en mi teclado están en el número 1, ¿sí? Al costado del número 1. No en el teclado numérico, sino en el teclado normal. Encima de la letra Q está el número 1 y ahí en mi teclado está pues ahí. Si no estuviera en el suyo, pues solo tienen que buscarlo. Son las dos barritas verticales, ¿sí? Entonces, una y dos barritas verticales. Ahora vamos a ejecutar la consulta. Y como vemos, ahora tenemos una sola columna y tenemos aquí el apellido y aquí tenemos el job ID. Pero como vemos, esto está pegado, como que no se ve muy bien, ¿cierto? Podemos concatenar, aparte de eso, un string. Bien, vamos a concatenar esta columna con algo aquí en medio y con esta columna. Y
lo que vamos a introducir es un texto. Y aquí utilizamos, para textos, utilizamos la comilla simple. Recuerden que la comilla doble se utiliza para definir los alias y la comilla simple pues para introducir un texto. En este caso vamos a poner espacio porque va a salir concatenado el apellido. Trabaja en, y ahí está, espacio, ¿sí? Ejecutamos y tenemos Abel trabaja en SA Rep, o digamos trabaja de, ¿sí? Porque eso es el tipo de trabajo, trabaja de, y ese es el tipo de trabajo. Y como vemos aquí el encabezado me sale pues todo esto justamente, el nombre de la columna, el operador, el texto, el operador de otra vez y la columna. Si queremos que nos salga así tan feo, pues podemos poner, recuerdan, entre doble comillas, vamos a ver, empleado y trabajo, por ejemplo. Recuerden que las dobles comillas es obligatorio porque tenemos más de una palabra en nuestro alias. Lo vamos a ejecutar y ahora como vemos, en vez de salir lo que salía antes de feo, ahora sale empleado y trabajo. Y para hacerlo más legible, recuerden que podíamos incluir la palabra clave as y de esta manera lo tendríamos todo completo, ¿sí? Funcionando a la perfección. Y como ven, el usar el select es bastante simple de utilizar, o sea que no es complicado, ¿sí? Importante es decirle las columnas que queremos. Y algo importante, si queremos especificar más de una columna, cada columna la separamos por comas. Si aquí después de esto quisiera otra columna, coma. Y ahí podríamos mostrar, por ejemplo, otra vez el job ID, ¿sí? Solo por poner un ejemplo. Ejecutamos y listo, ¿ven? Entonces, todo esto de aquí forma parte de la columna. En este caso tenemos una expresión, que en este caso esta expresión lo que hace es concatenar tres valores, dos columnas y en medio un valor de tipo string, ¿sí? Un texto sencillo. Y aquí está el alias. Después de todo el alias es recién la coma y la segunda columna. Si tuviéramos una tercera, pues otra coma y así, ¿cierto? Si quisiéramos todas las columnas, asterisco. Bien, ahora, ¿qué pasa si aquí dentro quisiéramos incluir este carácter? El carácter de comilla simple, ¿sí? Hay algo que lo que se llama el operador de alternativo, ¿sí? de comilla alternativo. Y para esto tenemos que especificar esto. ¿Cómo lo hacemos? Digamos que queremos poner, en inglés sería, vamos a mostrar los departamentos y el ID del administrador de ese departamento. En este caso, vamos a ver, department ID, no, department name. Los datos los vamos a sacar de aquí, miren. La tabla de departamentos, aquí tenemos Department ID, Department Name, Manager ID y Location ID. Pues ahí voy a sacar los nombres, ¿sí? Para no equivocarme. Select, Department Name, y ahí quiero concatenarlo, operador de concatenación, dos barritas verticales. Quiero concatenar lo siguiente. Recuerden que para los caracteres de texto es así. Y aquí digamos que voy a ponerlo en inglés. Department Manager ID, dos puntos, ¿sí? Queremos mostrar de este departamento el ID del administrador de este departamento. En este caso sería Manager ID, como lo vemos aquí, ¿sí? Manager ID es el ID del empleado que es administrador de este empleado, de este departamento, perdón. Bien, como vemos aquí, no sé si se notarán bien los colores, pero aquí me sale de azul y vemos que aquí termina de estar en azul. Y aquí se pone en negro y aquí empieza otra vez en azul, ¿cierto? Aquí vemos las palabras clave, las pone un azul más oscuro, aquí un azul un poco más brillante y los nombres de columnas les pone como negro. Y esto lo estoy interpretando como negro. Si intento ejecutarlo me va a dar un error, ¿cierto? Es porque viene Oracle y encuentra este de inicio, apenas encuentra este, dice aquí acaba. Y esto no lo puede interpretar, no sabe cómo interpretarlo.
Entonces tenemos que decirle que dentro de esta comilla y dentro de esta comilla, pues vamos a incluir una comilla y que no la interprete como tal, ¿cierto? Para eso tenemos que empezar con la letra Q. Luego de la letra Q ponemos la comilla. Y ahora sí, dentro de esto tenemos que decirle todo aquello que vamos a agrupar. En este caso, podemos utilizar los corchetes. Por ejemplo, si yo pongo aquí corchetes, ese va a ser ahora mi nuevo delimitador del carácter string. Es como decirle que en vez de que ahora el límite del string o del texto sean las comillas, ahora va a ser el corchete. Entonces todo lo que esté dentro de este corchete va a pertenecer al string. Obviamente, si queremos mostrar un corchete, no vamos a utilizar el corchete, ¿cierto? Podemos utilizar, aparte del corchete, ¿qué? Podemos utilizar las llaves. Entonces, si no queremos utilizar los corchetes, pues podemos utilizar las llaves. Si no queremos utilizar las llaves, también podemos utilizar paréntesis. Finalmente, si no nos gusta ninguno de esos, podemos utilizar el signo menor y el signo mayor, ¿sí? Esos cuatro esos cuatro símbolos alternativos para delimitar los textos podemos utilizar. Pero siempre, recuerden, es poner primero la letra Q, luego todo lo que queremos encerrar, siempre entre la comilla simple, y dentro de eso ya el carácter que vamos a utilizar como delimitador. Y ahí sí ya podemos utilizar la comilla simple. Lo vamos a ejecutar. Y me sale que department no existe. A ver. Ah, vale. Estoy especificando de la tabla employees. ¿Qué nos falta cambiar? Departments. Vamos a ejecutar y ya está. Ahora nuevamente tenemos aquí arriba esto tan feo, así que lo cambiamos a administradores. Nada más vamos a poner, lo ejecutamos y como vemos ya está, administradores. Vean que he puesto en minúsculas y siempre sale en mayúsculas el encabezado de nuestra consulta. Bien, y creo que con eso ya hemos visto todo lo que tiene que ver con el select, ¿sí? Hemos seleccionado filas, bueno, todas las filas de una tabla. Recuerden que para especificar la tabla de la cual vamos a obtener las filas, siempre se pone la cláusula from. Por lo general, las cláusulas van separadas en líneas diferentes. Por ejemplo, si aquí yo quisiera añadir más y más columnas, puedo poner, ¿no?, la columna tal, la otra columna, la otra columna. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos poner en múltiples líneas, por ejemplo así. Ahí tenemos otra. Ahí tenemos otra. Podemos dividir en varias columnas nuestras cláusulas, pero siempre separando. Por ejemplo, esto, si pongo ahí, va a funcionar sin ningún problema, pero por algo de que se llama la legibilidad al momento de leer, se recomienda pues poner las cláusulas separadas en líneas independientes. Toda la cláusula select, toda la cláusula from, y luego las demás cláusulas que vamos a aprender. Las columnas sí que podemos partirlos en múltiples líneas, como vemos, sin ningún problema, ¿sí? Si son muchas, se recomienda hacerlo así. De hecho, si aquí tenemos una línea, no vamos a poner una línea enorme, ¿no?, sino que lo partimos en múltiples líneas y listo. Algo que no podemos hacer es partir la palabra clave, en este caso select. Si lo intento partir, inmediatamente me marca error, ¿sí? No podemos partir las palabras clave. Podemos incluso esta de aquí bajarla y no hay ningún problema, ¿sí? Todo depende cuán legible queramos escribir. Bien, pues vamos a ver la última diapo, un ejercicio nada más, a ver si han estado atentos, así pues no tienen alguna duda con esto. Bien, pues tenemos aquí 4 sentencias select, ¿sí?, con sus from, como vemos termina en punto y coma y todo está bien. Bien, pues la pregunta es, de estas 4, ¿cuáles funcionan correctamente? Obviamente no las escriban en el SQL Developer, viéndolas, saber cuál de estas no funciona. Bien, piensen un momentito y vamos a verlo, ¿sí? Si quieren paren el vídeo, porque vamos a responderlo ahora mismo. Bien, analicemos. Empezamos con la primera.
La primera empieza con select. Bien, correcto. Luego tenemos la primera columna, coma, segunda columna, coma, tercera columna, coma, cuarta columna, no tenemos coma, pero tenemos un as, quiere decir que es el alias, ¿cierto? As, y de ahí viene el alias. Y el alias es yearly sal. Ahora, ¿qué dijimos? El alias, si consta más de una palabra, necesita doble comilla. Entonces, la 1 no funciona, ¿verdad? Bien, vamos a la 2. Tenemos select, primera columna, coma, segunda columna, coma, tercera columna, coma, salary por 12. El operador asterisco es de multiplicación, es correcto. Salary por 12. Como vemos aquí, ¿tiene coma o no tiene coma? No tiene coma. Veamos aquí, yearly sal. Sería entonces el alias. Pero otra vez, el alias tiene más de una palabra. Por lo consiguiente, debería de estar entre doble comilla. Esto de aquí tampoco funciona. Vamos con la tercera. Select, primera columna, coma, segunda columna, coma, tercera columna, coma, salary, as, entonces viene un alias. Yearly sal, este de aquí, ¿funciona o no funciona? No funciona. ¿Por qué? Porque este alias, a pesar de que lo hemos especificado con el as, necesita que le pongamos entre doble comilla, ¿cierto? Entonces tampoco funciona. Vámonos a la última. Select, primera columna, le estamos poniendo más, last name, as name, coma, job ID, coma, salary por 12, yearly, sal. Bien, ¿funciona o no funciona? Ya desde luego estamos viendo errores. Aquí más estamos sumando dos columnas, eso no lo hemos visto, ¿cierto? Para poder concatenar dos columnas no se utiliza el más, se utiliza el operador de concatenación, que son dos barritas verticales, no es el signo más. En otros lenguajes, en otras bases de datos, sí que se acepta el símbolo de más para concatenar dos columnas. El estándar que utiliza Oracle, el estándar ANSI, no especifica esto, sino que especifica la doble barrita, ¿sí? Y aquí adicionalmente tenemos otro error. Vemos que después de esta expresión, que sería una columna, tenemos un alias. Y ese alias nuevamente tiene más de una columna, o sea, tiene más de una palabra, por consiguiente debería estar entre doble comilla. Y tampoco funcionaría. Como vemos, estas cuatro no funcionan, ¿cierto? Si es que han determinado lo mismo que yo, pues en buena hora, quiere decir que han estado atentos y que les ha quedado claro el tema. Bien, con esto acabaríamos lo que es la sentencia select. Ahora, hay una sentencia adicional que nos permite mostrar la estructura de la tabla y con eso ya terminamos el tutorial. Sería la sentencia describe. Vamos a verla rápidamente. Bien, estamos aquí nuevamente y vamos a poner describe. Digamos, quiero ver la estructura de una tabla. Puedo poner, por ejemplo, describe countries. Y vamos a seleccionarlo y ejecutamos. Y como vemos aquí debajo me sale la tabla countries, tiene una columna que se llama country ID, que no acepta valores nulos. El tipo de dato es char, que son de 2 caracteres. Luego tiene otra columna llamada country name, que esta no han especificado nada de los nulos. El tipo de dato es varchar, o sea, es un char que puede cambiar de tamaño y es de 40 caracteres. Y finalmente region ID, que es de tipo numérico. Vamos a ver si es cierto. Damos clic aquí en el más y vemos que tenemos pues ahí country ID, country name, region ID, country ID, country name y region ID. Bien, esto nos permite solo mostrar lo que es la estructura de la tabla, ¿sí? Bien, lo que hemos visto en el tutorial de hoy es cómo seleccionar, cómo mostrar de una tabla todas las filas y seleccionar algunas columnas, todas las columnas utilizando el asterisco, eliminar duplicados y bueno, definir alias para las columnas con expresiones, cómo concatenar más de dos columnas, cómo concatenar con strings. Hemos visto que los strings, los textos, son cualquier palabra encerrada entre comillas.
los alias se definen entre doble comilla y finalmente hemos visto cómo delimitar los strings con otros caracteres que no son las comillas cuando queremos insertar en este caso la comilla simple, y vimos que eran 4 caracteres: corchetes, llaves, paréntesis y símbolo menor y mayor. Bueno, con eso acabamos el tutorial. En el siguiente tutorial lo que vamos a ver es cómo restringir las filas que retornamos, es decir, ya no vamos a retornar todas las filas de una tabla, sino bajo algún criterio que cumplan alguna condición, y para eso vamos a aprender otra cláusula. Bien, pues nos vemos y los espero en el siguiente tutorial. Chau.